antes de iniciar, como este fin de semana es Día de Amor y Amistad, entonces yo traje un poemita corto de un poeta a quien quiero muchísimo, se llama José Martí, es cubano, y el poema es cortitito. Les voy a presentar en la pantalla esa ventanita solo con ese poemita porque me parece precioso que lo recordemos. Dice, cultivo una rosa blanca, José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. José Martí, y les quiero recordar una cosa. Recuerden ustedes que el cardo y la ortiga tienen espinas y que cuando uno tiene amigos de verdad, los quiere tanto por encima de todo, ¿cierto? Entonces, para que por favor no se les olvide y recuerden que con mucho gusto les dejamos ese mensajito para que ustedes lo tengan presente. Muy bien, estoy muy contenta de que estén aquí. En el día de hoy nosotros vamos a conocer a un autor papacito, les aseguro que es papacito. Es un autor muy interesante que se llama el señor W. Jacob, William Varley Jacob, autor de un texto conocido como La Pata de Mono. Claro que yo no les voy a leer La Pata de Mono porque la mayoría ya la conoce. Hoy les traigo un texto nuevo y es un texto muy bonito. Muy bien. El cuento entonces se llama Las Tres Hermanas, pero antes de hablar del cuento, yo quiero que sepan que las historias de terror son historias que se basan en tres cosas muy importantes. Miedos que nosotros tenemos como personas, miedos psicológicos, miedos a los monstruos, a los espíritus, a los fantasmas, o miedos a la realidad y a lo sobrenatural. Entonces, autores muy importantes como H.P. Lovecraft, o sea, Howard Phillips Lovecraft, así se llama. Edgar Allan Poe, este hombre que vamos a conocer hoy que se llama W. Jacobs. Está también uno que es moderno, ustedes tienen que haber visto a Pennywise en una película que se llama La Cosa, ¿cierto? ¿A ustedes los dejan ver películas de terror? ¿Sí? ¿No? Bueno, todavía es que no son grandes. No, mija, yo soy re gallina pero para en cambio eso, a mí me muero, no encanta duermo. Pau. Qué rico. Por aquí hay alguien que me Pero dice a mí que me dejan ver sí. películas. ¿Quién me está diciendo en el chat que sí, Zuleiner? Por ahí hay un montón de gente diciendo que sí. Pues bueno, resulta que los cuentos de terror surgen en los miedos de la gente y vienen de hace mucho tiempo. Entonces, ¿usted se acuerda cuando el abuelito, el tío, la mamá, el papá le contaban historias de mitos, que la mula de tres patas, que el perro de los ojos rojos? Esas son todas historias que se acomodaron para contarles las historias de terror. Este señor del que les voy a hablar hoy nació en 1863 y vivió 79 años. Si nació en el 63, 1800, y murió de 79 años, Pau, ya te vi, estaba haciendo cuentas. ¿En qué época murió el individuo? Él nació el 8 de septiembre de 1863 y murió de 69 años. Lo interesante de este señor es que cuenta unas historias muy, muy macabras, de suspenso, de miedo. Pero hay gente que dice que a las historias de suspenso y de terror se les llama también historia de miedo, de espantos, historia de horror, historias fantásticas o historias extrañas. Sin embargo, hay quienes dicen que las historias de terror y las de horror no son lo mismo. ¿Qué creen que hace diferente a las historias de terror y de horror? ¿Por qué no son iguales? El horror es más horroroso. Sí, puede ser. Sí, estoy de acuerdo. Sí es posible que las de terror, las de horror sean más horrorosas, eso es cierto. Pues a ver, que yo creo que con con las de terror vos te asustás hasta a estar a punto de morir. Y con las de horror, ahí sí te ¿Te morís del morís? susto. Bueno, puede ser. Pero lo que dicen los estudiosos del terror y del horror es que en el terror las historias se cuentan alrededor de seres humanos que son muy malvados. Y en el horror hay espíritus, fantasmas, seres malévolos, monstruos. ¿Qué les voy a pedir? Que escuchen muy bien la historia que yo les voy a contar, no a leer, no a contar, sino a leer, y que me cuenten al terminar si la historia es de terror o es de horror, y me digan por qué. Cuando se cansen, no se preocupe, yo paro, respiro y continúo. Es un poquito extensa,
pero ya al final le muestro al señor W. Jacobs, autor de La Pata de Mono, y les invito a que lo lean. Bueno, a los chiquis que se los lean un poquito dentro de un tiempo. Todavía no. Mire, la mayoría de los autores de terror aparecieron por allá a mediados hasta finales del siglo XIX. Casi todos son del 800 y medio hacia arriba. Y lo interesante de todo es que ellos influyeron a otros autores. A esta época, en el siglo XX, todavía hay quienes escriban. Y les voy a dar una sugerencia. Pueden pelear conmigo frente a lo que les voy a decir. Ver películas de terror basadas en libros es muy bueno, pero no es tan bueno ni será tan bueno como leer un libro. Cuando usted ve las películas de terror, ve lo que el que dirige quiere que usted piense porque él así lo sintió. Pero además, él está contando la historia desde su percepción. Mientras que usted lee el libro y usted tiene derecho a asustarse, sus propios sustos. Nadie le roba eso. Entonces, muy bien, vamos a ver este texto. Esperemos que les guste. Para los chicos, este no tiene imágenes, pero no le hace. Yo les hago las imágenes con mi voz todo lo que pueda. Entonces, bienvenidos a The Three Sisters, las tres hermanas, un cuento de W. Jacob, autor también del texto más bacano del mundo para mí que se llama La Pata de Mono. Esta historia se publicó en 1914. Entonces los cuentos de terror tienen un vicio y es que generan una atmósfera terrible, asustadora, monstruosa y generan susto desde el comienzo. Pero no se preocupe, yo no voy a dejar que se muera como dice la profesora Pau, porque después me lo cobran como nuevo y no es bacán. Entonces, ¿cómo se llama el autor? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se llama el autor? W. Jacobs. ¿Y qué otro cuento les dije que es el mejor cuento de terror del mundo? La Pata de Mono. Y La Cosa, Pata no. de Mono. No, La Cosa es de Stephen King. Lo que pasa es que lo mencioné era para que supieran pues que en esta época todavía hay muy buenos escritores de terror, muy buenos. Dora, pero una cosa, Dora, Gladys, una cosa, ya sé Sí, en qué cuéntame. época murió. Ah, se quedó haciendo la cuenta. Sí. ¿En qué época se murió Pau? En 1942, época de Segunda Guerra Mundial. Exacto, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, antes de que finalizara en el 45, cuando el conflicto se recrudeció, y es cuando más cosas monstruosas vivió la gente, cuando el espíritu de las personas estaba más lastimado y entonces había más cosas que sacar fuera. Precisamente ese es uno de los factores que más influye las historias de terror, pero ya no echemos más cuentos. Gracias, Pau, por quedarte haciendo la cuenta. Y vamos a leer esta historia a ver si de pronto sí nos damos el placer. Gladys, Porque, mientras sí. vas organizando allí, quiero recordarle a los estudiantes, por cierto, un cordial saludo para todos y todas que nos acompañan esta mañana. Recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en Facebook y también en Twitter. Y entonces allí estos videos los vamos a subir allí. Ustedes pueden dar un me gusta, hacer comentarios, seguirnos y bueno, participar de este espacio, este encuentro que vamos a tener. Porque aparte de estar nosotros, también vamos a tener otros invitados. Entonces, la idea es que también disfruten de estos espacios. Gracias, Manuel. Las tres hermanas. Una lluviosa tarde de otoño, hará ahora alrededor de unos 30 años, toda la casa de Mallet's Lodge se hallaba reunida alrededor del lecho de muerte de Úrsula Malo, la mayor de tres hermanas que habían vivido juntas durante toda su vida. Las deslucidas y apolilladas cortinas que solían rodear a la vieja cama de madera se hallaban descorridas, por lo que, cuando la moribunda posó sobre sus hermanas una mirada desvaída y sin brillo, la luz de una humeante lámpara de aceite se derramó sobre su rostro enfermo y resignado, haciéndolo parecer aún más pálido de lo que ya estaba. A su alrededor, la habitación se hallaba sumida en un profundo silencio, roto tan solo de vez en cuando por los sollozos de Eunice, la hermana menor. Fuera, mientras tanto, la lluvia caía sin cesar sobre las desoladas marismas. Es mi deseo que todo cuanto hay aquí dentro permanezca intacto, Tabitha.
le dijo Úrsula, respirando con dificultad a su otra hermana, quien guardaba, un asombroso parecido con ella, a pesar de que sus facciones resultaban algo más duras y distantes. Esta habitación ha de ser cerrada con llave para no ser abierta nunca más. Obsérvese una cosa, jóvenes. Es el inicio. Son 3 hermanas, viven en una casa muy vieja, gastada. No es que sean pobres, ellas no son pobres, pero es el ambiente que se genera para contarnos la historia. Son solo las 3 hermanas. Como tú digas, respondió Tabitha con cierta brusquedad, aunque no consigo entender qué importancia puede tener para ti un detalle como ese. Pues que la tiene, replicó su hermana con un sorprendente arrebato de energía. ¿Cómo puedes estar tan segura de que, o mejor dicho, cómo puedo yo misma estar tan segura de que nunca volveré a visitarla? He vivido en esta casa durante tanto tiempo que estoy absolutamente convencida de que más tarde o más temprano volveré a verla. Así que si hay algo de lo que debáis estar completamente seguras las dos es de una cosa: volveré. Volveré para velar por vosotras y asegurarme así de que nada malo os ocurre. Estás empezando a desvariar, querida, dijo Tabitha, apenas conmovida por la preocupación que su hermana mostraba tener por su bienestar. No digas insensateces. Ya sabes que yo no creo en lo más mínimo en esa clase de cosas. Soltando un suspiro, Úrsula se volvió hacia Eunice, que llevaba ya un rato llorando en silencio junto a la cabecera de la cama, y le indicó con un gesto que se acercara. Cuando la menor de las 3 hermanas obedeció, Úrsula le rodeó el cuello con sus débiles brazos y le besó en la mejilla con infinita ternura. Recuerde, la mayor es Úrsula, la de en medio es Tabitha y la menor se llama Eunice. Y tú no llores más, querida, dijo en un susurro. Debes comprender que quizás sea mejor así. Cuando una no es más que una pobre vieja solitaria, apenas merece la pena seguir viviendo, pues ya no le quedan esperanzas ni aspiraciones por las que luchar. Mientras otras mujeres han dedicado sus vidas a ser felices a sus maridos y a sus hijos, nosotras no hemos hecho sino envejecer juntas en este remoto lugar olvidado por todos. De las 3, yo soy la primera en partir, pero no pasará mucho tiempo antes de que vosotras 2 me sigáis. Tabitha, que se sentía muy segura de sí misma, no ya solo por el hecho de tener apenas 40 años, sino por el de poseer una salud de hierro, se encogió de hombros y esbozó una forzada sonrisa. Soy yo pues la primera en partir, repitió Úrsula con una voz que no parecía la suya, mientras sus ojos se iban cerrando lentamente. Os dejo, pero cuando a cada una de vosotras os llegue la hora, volveré para llevaros conmigo. Yo seré la guía que os conducirá al lugar al que ahora me dirijo sola. Miren que Úrsula es la hermana mayor y siente que los tiene que proteger. De hecho, les está diciendo que nunca, nunca las va a dejar vivir lo mismo que ella. Mientras hablaba, la frágil luz de la lámpara se extinguió de repente como si una mano extraña se hubiese posado sobre ella, dejando la habitación sumida en la más absoluta oscuridad. Un débil sonido, semejante a un silbido ahogado, se elevó entonces desde el lecho. Cuando las 2 temblorosas mujeres lograron encender nuevamente la lámpara, se encontraron con que el cuerpo de Úrsula Mallow descansaba por fin en paz. Las 2 hermanas de la difunta pasaron juntas toda aquella noche. Como en vida Úrsula había creído firmemente en la existencia de esa imprecisa zona de tinieblas que, según dicen, sirve de nexo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incluso la imperturbable Tabitha, algo nerviosa por lo que acababa de suceder, fue incapaz de permanecer del todo impasible ante la idea de que su difunta hermana pudiera haberse encontrado en lo cierto en cuanto había dicho antes de morir. No obstante, todos los temores de las 2 mujeres se esfumaron con el nuevo día. Cuando la luz del sol inundó por fin la habitación y se derramó sobre aquel pálido pero plácido rostro que descansaba sobre la almohada, incidiendo sobre él de tal forma que solo podían apreciarse la bondad y la delicadeza de sus rasgos, Eunice y Tabitha no pudieron evitar preguntarse cómo habían podido llegar a tener miedo de unas pocas palabras dichas por alguien cuyo rostro podía llegar a expresar tanta paz
y tranquilidad. Antes de que yo continúe, vayan pensando si ustedes en realidad creen que esto puede pasar. En realidad, quien muere puede venir nuevamente por nosotros. 1 o 2 días más tarde, el cadáver fue introducido en un sólido e imponente ataúd que durante mucho tiempo sería considerado la obra más refinada y mejor acabada que jamás produjera el taller del carpintero del pueblo. A continuación, un solemne y melancólico cortejo fúnebre, encabezado por 4 porteadores, inició un trabajoso y serpenteante recorrido que, tras cruzar las marismas, acabó en el panteón, propiedad de la familia, que se erigía junto a la vieja iglesia. Una vez allí, los restos mortales de Úrsula fueron colocados junto a los de sus padres, quienes ya habían recorrido aquel mismo camino 30 años atrás. Concluido el sepelio, el día pareció cobrar para Eunice un tinte extrañamente dramático, mientras emprendía lentamente el penoso regreso a casa en compañía de su hermana. A su alrededor, el paisaje que formaban las marismas, hasta entonces poco más que una simple planicie encharcada que se extendía hasta el mar, se le antojó más agreste y desolado que nunca. E incluso el mismo ruido del mar, por lo común un bramar estruendoso y potente, no le pareció sino un patético y deprimente gemido. Tabitha, por su parte, no se veía asaltada por semejantes fantasías. Antes bien, tenía la cabeza ocupada por pensamientos de índole completamente diferente. La mayor parte de las propiedades de la difunta le habían sido dejadas en herencia a Eunice, por lo que, en consecuencia, Tabitha, cuya alma consumida por la avaricia no hallaba descanso, se dio cuenta de cómo los buenos sentimientos que hasta el momento había albergado por su difunta hermana comenzaban poco a poco a retroceder ante sus propios deseos. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero, Eunice?, le preguntó aquella tarde a su hermana, cuando los dos se sentaron tranquilamente a tomar el té. Puede dejarlo donde está, es decir, en el banco, respondió lentamente Eunice. Nosotras dos tenemos lo suficiente para vivir. En cuanto a los beneficios que se obtengan con él, los dedicaré por entero a comprar camas para el hospital infantil. Si Úrsula hubiese querido que el dinero fuese a parar en un hospital infantil, repuso Tabitha con gravedad, ella misma se hubiese encargado de ello. ¿No te parece? Mucho me temo que de actuar así no estarás respetando los deseos de nuestra hermana. ¿Y qué otra cosa puedo hacer con el dinero?, preguntó Eunice. Guárdalo en casa, querida hermana, se apresuró a responder la otra con un extraño brillo en los ojos. Aquí estará mejor que en cualquier otro sitio. La más joven de las dos hermanas sacudió fuertemente la cabeza. No, dijo con determinación. Me mantengo firme en lo que he dicho. Los beneficios irán para el hospital infantil. No obstante, en lo que se refiere al capital original, nunca osaré tocarlo. De tal manera que si yo muero antes que tú, dicho dinero pasará automáticamente a ser tuyo. A partir de ese momento, podrás hacer con él lo que quieras. Ojo que entonces aquí ya el problema es la ambición de la hermana mediana. Lamento mucho que mis niñas estén haciendo coro, pero ellas se emocionan también. Ay, ¿qué piensan de qué va a pasar en este momento? ¿Qué sucederá? Una hipótesis, Lancelona. ¿Qué piensan que puede pasar? Gladys, Escuchen. yo pienso que de pronto la hermana por la ambición podrá pues como tratar de robarse el dinero o matar a la hermana para poder quedarse con la plata. Ese pensamiento es tórrido. ¿Por qué? ¿Qué crees que la puede impulsar? Así de avariciosa a la vez. Sí, la ambición al querer dinero y poder gastárselo en lo que ella quiere y no querer que nadie la mande. Bueno, vamos a ver si esa hipótesis de María es o no real. A partir de ese momento podrás hacer con él lo que quieras. Muy bien, lo que tú digas, convino Tabitha, reprimiendo su cólera merced a un supremo esfuerzo. No obstante, no creo que eso sea lo que la pobre Úrsula hubiera deseado que hicieses con el dinero, y no creo tampoco que nuestra difunta hermana llegue nunca a descansar en paz en su tumba, mientras tú sigas empeñada en derrochar el dinero que ella consiguió ahorrar a lo largo de tantos y tantos años de esfuerzo. ¿Qué quieres decir con eso de que nunca llegará a descansar en paz en su tumba?, preguntó Eunice empalideciendo de repente. Estás intentando asustarme, lo sé, y yo que pensaba que tú no creías en esas cosas. Tabitha permaneció en silencio. Luego,
Para evitar la ansiosa e inquisitiva mirada de su hermana, acercó su silla al fuego y, cruzando sus descarnados brazos para ponerse algo más cómoda, se dispuso a echar una cabezada. Durante algún tiempo, la vida prosiguió sin sobresaltos en aquella vieja casa. La habitación de la difunta, según el postrero deseo de su dueña, permaneció celosamente cerrada con llave, tanto que, desde el exterior, sus sucias ventanas formaban un brusco y extraño contraste con la esmerada pulcritud de las demás. Tabitha, que nunca antes había sido una persona muy habladora, se fue volviendo cada vez más huraña y taciturna, hasta llegar a un punto en el que no hacía otra cosa que deambular sin rumbo fijo por la casa. Y el abandonado jardín, como un alma en pena, con el ceño severamente fruncido y la frente surcada por profundas arrugas que le daban aspecto de estar siempre sumida en lejanos pensamientos. Para quienes no lo sepan, taciturna y huraña quiere decir que se volvió más callada, más parca, más oscura en su personalidad, más ausente. Conforme el invierno se fue acercando y trayendo consigo noches cada vez más largas y oscuras, la vieja casa fue volviéndose más y más solitaria, y un aire de misterio y pavor pareció cernirse cada vez más estrechamente sobre ella, hasta acabar penetrando en su interior y asentándose de manera perenne en las habitaciones vacías. Por las noches, el profundo silencio que se apoderaba de la casa, de toda la vivienda, se veía a menudo interrumpido por extraños y misteriosos ruidos que difícilmente podrían ser achacados al viento o a las ratas. Marta, la anciana criada, sentada como siempre en su rincón de la cocina, solía oírlos en las escaleras. En cierta ocasión, al asomarse al pasillo para ver cuál podía ser su origen, creyó ver una oscura figura en el rellano del primer piso, pero cuando se acercó hasta allí para inspeccionar el lugar con la inestimable ayuda de una vela y sus anteojos, no encontró a nadie. Poco después, Eunice, que desde hacía años padecía del corazón, comenzó a sentirse acosada por una serie de incidentes poco precisos y de difícil explicación que acabaron haciéndola caer tan gravemente enferma que hasta Tabitha tuvo que admitir que algo extraño parecía efectivamente haberse adueñado de la casa. Aunque, a decir verdad, a tal circunstancia ella, mujer muy segura de su piedad y de su virtud y con los pies firmemente asentados en el suelo, no le prestaba la menor atención, pues sus pensamientos iban encaminados en dirección completamente distinta. Recuerda entonces que Eunice es la menor, pero es la que está más enferma. Entonces ya sabemos que Eunice está enferma del corazón y cualquier sobresalto puede causarle la muerte. Desde la muerte de su hermana Úrsula, todo aquello que Tabitha llegaba a considerar un exceso no tardaba en desaparecer, de tal manera que llegó a un punto en el que acabó abandonándose por completo a las estrictas y severas reglas que la avaricia impone siempre a sus adeptos. Esto significa que se guardaba todo cuanto peso podía. Los gastos de la casa, que solo le atañían a ella, eran mantenidos celosamente aparte de los de su hermana Eunice, y su sustento diario se limitaba a los platos más simples. En cuanto a la ropa, la vieja sirvienta de la casa era siempre, con mucho, la que mejor vestía de las dos. O sea que ni dinero sacaba para comprarse ropa, a pesar de que ellas no eran pobres. Por las noches, sentadas solas en su habitación, esta tosca criatura de severas facciones se deleitaba con la simple contemplación de sus posesiones. No obstante, aquellas solitarias veladas no se alargaban mucho, pues Tabitha sufría enormemente al ver cómo el cabo de vela que le permitía contemplar cuanto poseía se iba gastando poco a poco. Tanto llegó a trastornarla aquella horrible pasión que Eunice y Marta comenzaron a tenerle miedo. Cada noche, tanto la una como la otra, tumbadas en sus respectivas camas, incapaces de conciliar el sueño, se echaban a temblar cada vez que oían aquel tintinear de monedas en la habitación contigua. Cierto día, Eunice se atrevió a quejarse de aquel ruido tan insoportable. Tabitha, ¿por qué no llevas tu dinero al banco?, le preguntó a su hermana. ¿No resulta seguro guardar una suma tan grande en una casa tan apartada y solitaria como la nuestra? ¿Cómo? ¿Una suma tan grande, dices?, repitió Tabitha, visiblemente exasperada. Has dicho una suma tan grande, pero ¿qué tonterías estás diciendo? Tú sabes muy bien que apenas tengo lo suficiente para ir tirando. Está bien, como quieras,
pero debes reconocer que aún no tratándose de una suma muy elevada, supone una gran tentación para los ladrones, repuso su hermana, dispuesta a no insistir más sobre el tema del dinero. Estoy segura de que anoche oí a alguien rondar por la casa. ¿Lo oíste?, inquirió de repente Tabitha, agarrando con fuerza el brazo de su hermana. Yo también lo oí. Quienquiera que fuese, me dio la impresión de que entraba a la habitación de Úrsula. Yo, profundamente intrigada, me levanté de la cama, fui hasta las escaleras y me detuve allí para escuchar. ¿Y qué ocurrió entonces?, preguntó Eunice con un hilo de voz, fascinada por la mirada que brillaba en los ojos de su hermana. Allí dentro, respondió Tabitha lentamente. Podría llegar a jurarlo, pues cuando llegué al rellano de la escalera acerqué la oreja a la puerta y escuché con atención. Algo se deslizaba por la habitación, una y otra vez, sin parar. Al principio creí que se trataba del gato, pero esta mañana, al pasar junto a la puerta de la habitación de Úrsula, esta continuaba cerrada con llave, tal y como siempre ha estado, y el gato se encontraba en la cocina. Oh, Dios mío, ¿por qué no nos vamos de una vez de esta casa tan horrible?, gimió Eunice. ¿Cómo?, exclamó su hermana escandalizada. ¿Es que acaso estás asustada de nuestra pobre Úrsula? ¿Por qué deberías tener miedo de tu propia hermana, que cuidaba de ti cuando no eras más que una bebé y quizás ahora regrese para velar tu sueño mientras duermes? Oh, Dios mío, dijo Eunice, retorciéndose las manos con nerviosismo. Sé que tienes razón, pero estoy segura de que si la viese me moriría de la impresión. No podría evitar pensar que ella habría venido a buscarme tal y como dijo que haría justo antes de morir. Oh, Dios mío, ten piedad de mí, te lo suplico. Me siento desfallecer. Ojo pues, mire que ya ella reconoce que la mata una impresión. Está tan enferma del corazón que cualquier susto se la lleva. Mientras hablaba, Eunice comenzó a tambalearse y antes de que Tabitha tuviese tiempo de evitarlo, cayó al suelo sin sentido. ¿Qué creen? ¿Se murió? ¿Ha muerto? ¿Falleció? ¿Qué le pasó a la pobre Eunice? Se desmayó. Yo creo que Ah, también. ¿también crees que se desmayó? Sí, yo creo que. Se murió, creo. Trae un poco de agua rápido, le gritó Tabitha a la vieja Marta cuando yo que estaba bajando corriendo la escalera. Eunice se ha desmayado. Tras lanzarle una tímida mirada a la mayor de las hermanas, la anciana sirvienta echó a correr hacia la cocina para reaparecer poco después con un vaso de agua que empleó sabiamente en hacerle recobrar el conocimiento a su bien amada señora. Tan pronto como ésta se encontró visiblemente recuperada, Tabitha se escabulló, o sea, se escapó, se fugó a su habitación, dejando a su hermana y a Marta sentadas en la pequeña sala de estar, conversando en susurros y contemplando el fuego con rostros muy serios. Para la anciana sirvienta resultaba evidente que aquel estado de cosas no podría prolongarse durante mucho más tiempo, por lo que poco después comenzó a insistirle a su señora para que se marchase de aquella casa tan solitaria y repleta de misterios. Finalmente, para gran alivio suyo y a pesar de las feroces protestas de su hermana mayor, Eunice vio, y la sola idea de abandonar aquel lugar pareció hacerle recobrar no solo los ánimos, sino también la salud. Fue así como tras alquilar una pequeña pero acogedora casita en Morville, comenzaron a hacerse los preparativos para una rápida y definitiva mudanza. ¿Se van o no se van de la casa? Yo creo que sí se van a ir de esa Sí, casa. se van a ir de esa casa porque les van a dar las patas. Bueno, es posible. Se las van a comer. Y llegó por fin la última noche antes de la partida. Una noche en la que el viento y el mar y los espíritus que habitaban las marismas parecían haberse confabulado en un último y desesperado esfuerzo para retener en la vieja casa a las dos hermanas y a su sirvienta. Cuando el viento amainaba, o sea que cesaba, lo cual sucedía brevemente cada cierto tiempo, podía oírse a lo lejos el rugido del mar chocar contra la playa, entremezclado con el solitario repicar de la campana de una boya mecida sin piedad por las olas. A continuación, el viento volvía a elevarse, con lo que el sonido del mar se iba perdiendo hasta desvanecerse por completo entre las feroces ráfagas que, al no hallar obstáculo alguno en las marismas, descargaban toda su furia sobre la casa de las hermanas Mann.
Bueno, chicos, yo creo que, pues, incluso me estoy alcanzando como a poner arrozuda, con las manos heladas, pues, con este cuento de terror. Yo soy muy floja, muchachos, para las cosas de miedo. Yo sí mucho le alcanzo a suspenso, le alcanzo a llegar a suspenso, pero ya que terror, que horror, no. Mejor dicho, si con terror no puedo, con horror menos. Así que los admiro profundamente. Profe, Clara, a eso no da tanto miedo. Pero no se vaya a desmayar del miedo. No, yo aquí no me desmayo, eso sí, pues sé que no, porque estoy en mi casa. El problema es por la noche. eso será fantástico porque entonces cuando en la noche todo se apague, el viento sonará contra los cristales y los ruidos Gracias. empezarán a hacerte sentir que alguien viene para visitarte. Esa es la Gracias. mejor parte de las historias de terror. Eres muy Muy bien. amable. ¿En qué me quedé? ¿Quién me cuenta? ¿En qué parte de la historia iba? Te quedaste cuando se soplaba el viento en esas ventanas. Ah, el vendaval no solo le arrancaba largos y fantasmagóricos lamentos a las chimeneas, sino que a su paso hacía que las ventanas se estremeciesen, que las puertas diesen sonoros táquete, portazos, e incluso que las mismas cortinas se moviesen como si hubiesen cobrado vida. Mientras tanto, Eunice se hallaba despierta en su cama. A su lado, la pequeña lámpara de la mesilla de noche derramaba un tenue y enfermizo resplandor sobre los viejos y carcomidos muebles, deformados por las sombras de los más insignificantes objetos, hasta convertirlas en formas verdaderamente espeluznantes. Cuando, en un momento, una ráfaga de viento más fuerte que las demás estuvo a punto de privarla de la protección que le ofrecía aquella mortecina luz. La mujer permaneció echada, escuchando con temor los crujidos provenientes de la escalera. Y reprendiéndose por no haberle pedido a Marta que se quedara a pasar la noche con ella. No obstante, como tras pensarlo mejor durante unos instantes se dio cuenta de que para esto último todavía estaba a tiempo, decidió, actuando no sin cierta precipitación, levantarse de la cama, acercarse a su enorme armario y abrir la puerta de este. Acababa de coger su bata de una de las perchas cuando súbitamente oyó, ¿qué oiría? Un inconfundible sonido de pisadas en la escalera. Ay, no. Tras sentir cómo la bata se escapaba de entre sus temblorosos dedos, dio media vuelta y con el corazón latiéndole desenfrenadamente, regresó corriendo a la cama. ¿Se pusieron las cobijas encima? Yo les dije. No, no me lo va a hacer, profe. Cuando el sonido de las pisadas paró, se adueñó de la cama un pesado silencio que, a pesar de todos los esfuerzos que hizo por gritar, la pobre mujer fue incapaz de romper. Una ráfaga de viento se azotó furiosamente las ventanas. Estuvo a punto, una vez más, de apagar la única luz de la habitación. Pero finalmente, la llama resistió y no tardó en recuperar su habitual serenidad. Fue entonces a la tenue luz de aquella llama cuando Eunice vio cómo la puerta de su habitación comenzaba a abrirse lentamente. Ay, no. Y cómo la enorme sombra de una mano se iba deslizando amenazadoramente por la pared. No obstante, a pesar de la impresión, o quizás debido a ella, la mujer continuó sin poder articular palabra alguna. Quiso gritar, muchachos, como cuando uno tiene una pesadilla esta en la noche y la voz no sale. ¿Les ha pasado alguna vez? ¡Ay! Así, ella quería gritar, Porque pero no nada. corre y no avanza. Se llama parálisis del sueño. Tú tienes razón. ¡Wow! Muy bien. Muy Así se bien. llama. Súbitamente, con un violento empujón, la puerta terminó de abrirse y una tenebrosa figura envuelta por completo en un pesado manto apareció en el umbral. Cuando dicha figura entró, acto seguido en la habitación y se despojó de aquel manto, Eunice, presa de un terror indescriptible, se encontró contemplando el pálido rostro y demacrado de su difunta hermana Úrsula, que le sonreía
de una manera verdaderamente escalofriante. Arrastrada hasta un extremo que su débil corazón difícilmente podría soportar, la aterrorizada mujer levantó la mirada hasta el techo, como en un vano intento por escapar de aquella horrible pesadilla, y a continuación, al tiempo que aquella figura avanzaba en silencio hacia ella, para posarle una gélida mano sobre la frente, su alma se separó de su cuerpo con un estremecedor alarido. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a murió Eunice, del miedo. muchacho? Se murió del miedo. Arrancada súbitamente de su sueño por aquel grito, Marta, recuerden que es la criada, se levantó sobresaltada y temblando de pies a cabeza, corrió hacia la habitación de la pobre Eunice. Al llegar allí, se detuvo y se quedó mirando aterrorizada a la siniestra figura que permanecía allí dentro, de pie, inclinada en la cama. Mientras la contemplaba, la figura se despojó lentamente de su extraño hábito que llevaba puesto, y al hacerlo, dejó al descubierto el cruel rostro ¿de quién? De la hermana. Era Tabitha, muchachos. Era Tabitha que quería ¿qué? Que se muriera del susto por lo del corazón. Para quedarse con ¿qué? Con el dinero. Exacto, pero esperen que es que esto no ha terminado. No obstante, aquel rostro se hallaba contraído en una mueca tan extraña, a medio camino entre el miedo y la alegría. ¿Alegría por qué? Que al principio Marta apenas fue capaz de reconocerlo. ¿Quién está ahí?, preguntó de repente Tabitha con voz imperiosa al ver la sombra de Marta proyectada sobre la pared. Me pareció oír un grito, explicó la recién llegada entrando en la habitación. ¿No me ha llamado nadie? Sí, fue Eunice, respondió la otra observándola atentamente. Yo también escuché el grito y decidí acercarme corriendo hasta aquí. ¿Qué es lo que le ocurre a mi pobre hermana? No reacciona, parece estar sumida en una especie de trance. Dios mío, dijo Marta con la voz entrecortada, cayendo de rodillas junto a la cama y comenzando a sollozar amargamente. Está muerta. Mi querida, mi pobre y querida niña, tener que acabar así. Ha muerto de miedo, no hay duda, añadió señalando los ojos de la difunta que se hallaban abiertos de par en par, como en un paroxismo de terror. Ha debido ver algo terrible que la ha asustado lo suficiente. Hasta ahí, hasta ese momento, ¿ustedes qué dicen que puede estar pasando y por qué? ¿Qué creen que va a suceder de ahí en adelante? ¿Quién será el que termine por enredar todo este asunto y mostrarnos cómo funciona el mundo? ¿Qué creen que pasará? Mire lo que ella acaba de hacer. Ella provocó que su hermana muriera de terrible miedo. ¿Será que algo raro? Todo. Ella le va a robar, sí, yo creo que sí, se va a quedar con todo, pero además, ¿qué va a pasar? La pobre siempre padeció del corazón. Ah, bueno, Tabitha bajó la vista. La pobre siempre padeció del corazón, dijo con la voz reducida a un murmullo. La noche debió de asustarla, no en vano. Una noche como esta es capaz de asustar a cualquiera, incluso a mí. Tabitha guardó silencio y permaneció de pie junto a los pies de la cama mientras Marta cubría con la sábana el cuerpo de la difunta Eunice. Primero Úrsula y ahora Eunice, dijo Tabitha exhalando un profundo suspiro. No puedo permanecer por más tiempo en esta casa. Voy a mi cuarto a vestirme, luego me sentaré a esperar a que se haga de día. Mientras hablaba, se acercó a la puerta, salió y con la cabeza gacha se dirigió a su habitación. Marta, mientras tanto, cerró cuidadosamente los ojos de la difunta y todavía de rodillas junto a la cabecera de la cama, comenzó a rezar por el alma de su ama. Así permaneció un buen rato con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia adelante, debatiéndose entre el dolor y el miedo, hasta que de repente ¡ah!, un agudo grito procedente de la habitación de Tabitha la hizo ponerse en pie de un salto. ¿Qué ocurre?, preguntó la anciana echando a correr hacia la puerta. Marta, ¿dónde estás?, llamó Tabitha con voz algo más firme al oír hablar a la otra. En la habitación de la señorita Eunice. ¿Qué es lo que sucede? Ven aquí enseguida, rápido. La voz creció repentinamente hasta convertirse en un alarido de desesperación. Date prisa, Marta, por el amor de Dios. Rápido, voy a volverme loca. Hay alguien extraño en la casa. ¿Quién llegó? ¿A quién vio? Vamos a ver. La anciana bajó corriendo las escaleras y llegó dando traspiés al piso inferior. ¿Qué ocurre, señorita Tabitha?, preguntó al tiempo que entraba en la habitación de esta. ¿A quién se refiere? ¿Qué quiere decir? La he visto, dijo Tabitha agarrando a Marta del brazo con desesperación. Me disponía a regresar a la habitación de Eunice para reunirme contigo.
De repente vi delante de mí la figura de una mujer que subía las escaleras. ¿Crees que no será Úrsula que viene por el alma de Eunice, tal y como dijo justo antes de morir? ¿Quién sabe? Claro que sí. Si realmente se trata de la señorita Úrsula, quizá no venga por el alma de la señorita Eunice, sino por la de usted, señorita Tabitha, dijo Marta, adoptando un tono de voz tan impropio de ella que incluso a ella misma llegó a extrañarle. Con una mirada de espanto, Tabitha cayó de rodillas junto a la anciana y temblando de miedo se aferró desesperadamente a sus ropas. Enciende las luces, gritó histérica, enciende el fuego, haz lo que sea, pero aparta de mí esta horrible oscuridad. Oh, Dios mío, es que nunca va a hacerse de día. Vamos, vamos, señorita Tabitha, dijo Marta, haciendo un esfuerzo por superar su repugnancia e intentar así apaciguar a su ama. Ya verá cómo acaba usted riéndose de todos sus temores cuando salga el sol. Yo la maté, lo confieso, gritó de repente aquella miserable mujer. La maté de susto. ¿Por qué tenía que quedarse ella con todo el dinero? A ella no le servía para nada. Oh, Dios mío, Marta, Marta, mira allí. ¿Qué es eso? Temblando de miedo, Marta siguió la mirada que su ama tenía clavada en la puerta de la habitación, pero ella no veía nada. Es Úrsula, dijo Tabitha con los dientes firmemente apretados. No la dejes entrar, Marta, por lo que más quieras, no la dejes entrar. La anciana, que por alguna extraña razón pareció sentir de repente la presencia de una tercera persona en la habitación, dio un paso al frente y se colocó frente a su ama, mientras ésta agitaba los brazos delante de sí, como para detener esa mano invisible. Un segundo más tarde, tras ponerse bruscamente en pie como impulsada por un resorte y sin poder pronunciar una sola palabra, Tabitha se desplomó sin vida sobre el suelo. ¿Qué le pasó a Tabitha? Se murió por avariciosa. Ay, sí, eso pasa, pero escuche. Al ver aquello, la anciana sintió que todo su valor la abandonaba de repente. Luego, ansiosa por escapar de aquella casa invadida por la muerte, salió a todo correr de la habitación, gritando como si el diablo se hubiese apoderado de ella. Cuando alcanzó la puerta principal e intentó descorrer los cerrojos, estos, rumbrosos y enmohecidos, se negaron a desobedecer. Estaban oxidados, muchachos, no puede abrir. Entonces, mientras luchaba con todas sus fuerzas por descorrerlos, Ay, no. aquí estamos, Marta. Toda clase de voces extrañas comenzaron a resonar de repente en sus oídos. No escapes, no te vayas, Marta. Su cabeza, atormentada, empezó a darle vueltas. Por un momento creyó que las voces de las hermanas muertas la llamaban desde sus respectivas habitaciones y que algún diablo travieso y burlón se hallaba en el exterior apostado contra la puerta, sujetándola fuertemente para evitar que ella lograse abrirla. Pero justo entonces, merced a un supremo esfuerzo, la anciana consiguió abrir la puerta y sin detenerse siquiera a pensar que no llevaba puesto más que un ligero camisón, echó a correr en mitad de la noche fría. Aunque las marismas que se extendían junto a la casa se hallaban sumidas en la más absoluta oscuridad, se las arregló para encontrar el sendero que cruzaba. Y a pesar de que los tablones de sobre muchos de los arcos y acequias eran sumamente estrechos y resbaladizos, logró recorrerlos sana y salva hasta que finalmente exhausta, con los pies ensangrentados y dando profundas boqueadas, llegó al pueblo. Y más muerta que viva, se desplomó ante el umbral de una de las casas. Y yo me atrevería a decir que, mientras, las voces del viento seguían llamándola con sus voces exhalantes. ¿No les parece excelente este texto, muchachos? ¿Qué piensan de la historia? Bueno, yo les iba a mostrar a W. Jacobs, pero ya cerré el texto. ¿Qué piensan de la historia? Me asusté ¿Creen mucho. que es bueno? ¿Es que te asustó? Sí. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Que venía Marta o que venía Úrsula? ¿Quién vino? ¿Quién vino realmente a asustar a Tabitha? ¿Ustedes Úrsula. qué creen? Sí, ¿Sí creen que fue? yo creo que es el espíritu de Úrsula, ¿Y por qué crees eso? porque Úrsula está muerta.
Sí, eso puede ser cierto, pero recuerdan lo que les dije al comienzo de los cuentos de terror. Los cuentos del terror se clasifican en varios tipos. Algunos trabajan con lo psicológico, otros con lo sobrenatural, otros trabajan con lo moral. Y aquí hay una historia bien interesante. ¿Qué es lo que realmente mató Shirley? ¿Qué es lo que realmente mató a la pobre Tabitha al final de la historia? ¿Por qué muere? Y ahí me cito a Manuel, que ahorita estaba hablando algo en el texto del lobo, habló sobre las buenas acciones. Por aquí estoy, sí, sí. Ah, Manuel, hola. ¿Qué sería lo que mató por ahí derecho a la pobre Tabitha? ¿Vos sí crees que fue? Ay, sí, ya Shirley nos respondió. Dijo que a la pobre Tabitha la mató el remordimiento. ¿Qué hizo mal hecho, muchachos? ¿Qué fue lo que hizo? Robarse la plata. Pero antes de eso, ¿qué causó? Para la hermana. Exacto. Entonces puede ser que a la hora de la verdad ningún extraño espíritu hubiese rondado la casa, aunque cuando las ventanas de su casa se agiten, cuando las puertas se golpeen, cuando el viento entre y sacudas las bombillas, acuérdense que de pronto alguien va a empezar a llamar a Marta y ustedes solo tienen que ser amigos para que nadie se altere. Les muestro la foto de este señor porque quiero que lo conozcan. Miren qué tan rubio que es este hombre. Él empezó a trabajar a los 16 años, muchachos. Estudió, era hijo de un administrador de un muelle, entonces el hombre, digamos que tuvo todas las posibilidades en el libro. Yo se los voy a dejar en la biblioteca, en el Drive, en la biblioteca del Proyecto Lector, por si quieren leer, ¿sí? Si quieren leer todo el libro, es maravilloso, pero eso sí, no lo lean solos en la noche. Siempre tengan su cobija y siempre tengan su almohada para morder la almohada y cubrirse la cabeza con la cobija, de manera que nada los pueda asustar. No, pero espérese, déjeme mostrarle a este amigo. Bien puede hable, compañero, mientras yo muestro la foto. Gladys, mientras, bueno, la imaginación vuela mucho cuando se leen historia, ¿verdad? No sé qué estarían pensando por allá los estudiantes y bueno, uno mismo. Pero hay una pregunta que usted planteó y pues usted dice, quien muere puede volver entre los muertos. Pues Sí, yo, sí. Manuel Mármol, yo tengo pues como una idea personal. Para mí, quien muere no vuelve entre los muertos. O sea, para mí, de acuerdo a lo que he estudiado y he analizado, porque el que muere, listo, ya todo acabó allí, su mente, sus vivencias, sus cosas. Pero sí creo que hay malos espíritus que se hacen pasar por nuestros seres queridos para asustarnos. Mira, yo te cuento, mi mamá murió hace más de 10 años y bueno, gracias a Dios hasta el momento yo nunca he tenido una situación sobrenatural con ella o una aparición o algo así, porque como te digo, yo no creo en esas cosas, pero sí creo que hay otros elementos por allí que les gusta asustarnos e identificarnos con nosotros. Ahora, la imaginación vuela mucho. Mira, hay gente que hasta con el ruido de la puerta, el ruido de la ventana, el ruido de cualquier cosa, a veces lo asociamos también a ciertos eventos sobrenaturales, pero simplemente muchas veces son cosas que se dan por, de pronto pasa un ratón, de pronto el viento mismo. El viento mismo, y lo asociamos a ese tipo de cosas. Pues en lo personal, ya cada vez tiene su postura y pues su creencia en cuanto a esas cosas. Ajá, ¿y alguien ha tenido alguna historia así que le haya hecho temblar de cuando en vez y pensar, wow, qué susto, esto que fue? ¿Sí? Yo. A ver, ¿y qué le pasó? He tenido solo un día la parálisis del sueño. ¿Y eso qué te pasó? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué la conociste? ¿Por qué conociste la parálisis? Porque yo veía sombras súper raras, no me gustaban, hasta vi al demonio. Bueno, puede ser que la imaginación te juega bromas pesadas. Hay que leer más libros bonitos y menos libros de terror. No, lo que pasa es que según lo que yo tengo entendido, cuando uno tiene parálisis de sueño,
el cerebro tiende como a proyectar imágenes propias de su intención. Entonces, ese es el problema de las parálisis de sueño. Incluso por eso es que uno siente tanta angustia en esos episodios. Pero es un asunto pues, muy del cerebro, muy del funcionamiento cerebral. Así que no te preocupes que en realidad no viste al patón aquel, sino eso son... No podía hablar, pedir ayuda, no podía hablar, solo podía mover el dedo. Es terrible. Sí, y nos ha pasado, nos pasa mucho, Sí, ¿cierto? claro. Yo también, y se siente un peso, una cosa bárbara. Este hombre empezó a trabajar a los 16 años, entonces ganaba muy buen dinero porque él administraba una oficina de correos en Inglaterra, él es inglés, y resulta que empezó escribiendo cuentos cómicos. Él hacía cuentos cómicos y son buenos, pero la gente no quería mucho los cuentos cómicos. Pero a final del siglo XIX, la gente tenía, digamos, mucha relación con la oscuridad del ambiente, con esa profundidad íntima y muy profunda del espíritu, así que él empezó a escribir por accidente algunas historias de terror y se las publicaron. Incluso la revista que publicó a Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, vino y lo buscó y lo felicitó. ¿Qué les parece que en esa época él ganó 600 libras esterlinas por 6 cuentos, o sea, a 100 libras cada cuento, pero no las quiso recibir? Cuando se dio cuenta que sus cuentos se habían vuelto muy famosos, entonces ahí sí decidió renunciar al correo y empezar a ganar dinero escribiendo. Es un hombre muy particular. Él, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, tienen textos muy interesantes. Entonces, esos títulos, esos nombres, para que no se les olviden, y hay títulos muy, muy buenos, pero también tenemos autores latinoamericanos que han escrito cuentos de terror. Al cuento de terror, recuerde, también se le ha llamado cuento extraño o fantástico. Entonces, Julio Cortázar, por ejemplo, tiene un texto que se llama El hijo del vampiro o La casa tomada, ¿cierto? Y Borges trabaja uno muy hermoso que se llama El Ale. Entonces, no es solamente que los ingleses, pero los ingleses fueron quienes más promovieron este tipo de literatura. Voy a terminar ya el espacio preguntando, ¿este cuento es de horror o es de terror? Según lo que les conté al comienzo de la sesión. Yo creo que es de horror. A ver, ¿quién me dijo que era de terror? Yo. Yo soy Santiago Jaramillo, ¿cierto? Sí. Santiago, ¿qué hace que sea de terror y no de horror? Que no asusta como tanto. Pues se asusta un poquito, pero no como para uno gritar tanto. Ah, él se quedó, perdón, con la definición de Pau. ¿Y quién me dijo que era de horror? ¿Quién me dijo que era de horror? Yo. Rosemary, ¿por qué es de horror? Ay, ella está bajo la cobija, Pau, mira, está bajo la cobija. Selena. Ave María, qué belleza. Bueno, ¿quién me dijo que era de horror? Pues yo, Selena. Bueno, Selena, perdón, Selena, ¿por qué? Bueno, mientras Selena piensa en la razón, les voy contando algo. Gladys, una pregunta, ¿cabe ahí? Qué pena, antes, ¿ahí no cabe la palabra suspenso? ¿O con qué se relaciona? Lo que pasa es que es una mezcla muy interesante, pero el suspenso maneja, digamos, eventos que no necesariamente tienen que estar relacionados con el espanto, ¿cierto? El suspenso puede también generar situaciones en las que la gente está tentada a investigar algo, a descubrir qué pasa, pero no necesariamente llegan a provocar este tipo de sensaciones. Pero este cuento es una mezcla entre, ahora el suspenso es un elemento muy importante del cuento macabro. Este cuento empieza hablando de una mujer que por ambición se convierte en un monstruo, ¿sí? Pero al final termina hablando de un evento que no se puede describir. Entonces el cuento, de acuerdo a lo que acaba de decir Selena, es un cuento de horror que maneja el terror y el suspenso. Ha sido un placer leerles, el libro va a quedar en la biblioteca, cualquier cosa que ustedes quieran decir ahora, pues bienvenidos. Salud, porque mi género favorito es el género de terror, no es que no lea otras cosas, pero yo aprendí a amar el género de terror cuando tenía 7 años y mi mamá y mi papá nos acostaban a los 5 en una cama y nos ponían una grabadora grande a escuchar un programa que se llama Apague la luz y escuche. Va y le pregunta a la abuela cuántos años hace que pasó eso y calcule la edad de la profe. Eso no era un cuento de terror, esa es la verdad. Señores. Bueno, la verdad que muchos tienen su
se inclinan por lo que les gusta, ¿no? En el caso de la profe Gladys, le gusta esa parte, otros les gustan otro tipo de literatura, de historia, pero bueno, aquí hay una variedad de todos. Y recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en nuestro canal de radio y también en Twitter. Así que ahí pueden escribir, dejar su comentario, un me gusta y seguirnos también. Ok, muchísimas gracias. Ninfa, gusto de verla por estos lares. Bienvenida, qué bueno. Volver a leerles me place. A todos los que son de otros grados ya, qué bueno volver a leerles cuentos de terror. Recomendación. Voy a despedirme así. Entonces les voy a mostrar los dos que más me gustan. Se llaman Cuentos Fantásticos y es una recopilación de autores de este estilo, de la novela gótica, de la historia gótica. Pues está Edgar Allan Poe, Lovecraft y todos los que les mencioné. Y este, que es el más pequeñito. En este hay una variedad de textos muy interesantes, el cuento breve. Entonces resulta que en este libro hay historias de todos los tipos. A mí me gusta toda la literatura, lo que pasa es que mi afición mayor es precisamente el terror, pero miren, aquí hay unas historias increíbles también de terror. Y les recomiendo una novela corta que se llama, yo sé que mis muchachos la conocen porque yo se la leí, Lo más cruel del invierno. Tengan un feliz día, fue un placer de corazón venir a pegar gritos aquí, aunque mis perras interrumpieran. Un abrazo muy grande y una feliz tarde. Bueno, Muchas gracias. gracias Muchas a todos, gracias. y a los profes que nos acompañaron, Chao, padres, profe. familia. Gracias por Estudiantes, estar, muy todos. amables. Y vuelvan que vamos a seguir leyéndoles. Chao, Chao, Esteban. Muy agradable la lectura, voz estupenda. Cuando Muchas gracias, Dorita, por estar con nosotros.